semanas por año, son 35 años de ministerio, no es tan fácil. Sin embargo, lo venimos logrando, porque es el Espíritu Santo el que inspira. Yo les quiero hablar de un tema fundamental en la iglesia. Hay muchos hermanos que confunden ciertas cosas respecto de la relación con el Señor. Ayer estaba reflexionando bastante en esto. Y confunden ciertas cuestiones que hacen a la humildad de carácter en la relación con respecto a la oración. Por ejemplo, al orar y al pedir determinadas cosas, lo hacen como si fuera algo completamente ajeno a la voluntad de Dios, y que nuestra oración lo que está haciendo es convencerlo a Dios, tratar de que el corazón de Dios se incline a favor nuestro, y de esa forma podamos recibir un poquito de toda la gracia, de todo el poder, de todo el amor, de toda un Dios enorme, y lo que necesitamos nosotros es tan pequeño, y en vez de posicionarnos en nuestra relación correcta con Dios, nos posicionamos en la relación de nuestra necesidad. Me acuerdo que cuando yo era chico se usaba esto, ¿no? De repente un compañerito del colegio te pedía 5 pesos para comprar un alfajor, ¿sí? Y pasaban los días y no te lo devolvía, ¿viste? Y pasaban la semana y no te lo devolvía. Entonces de repente un día vos con la abuela iba y decía, che, ¿no me compras hoy vos un alfajor a mí? Porque hoy tengo hambre, yo no tengo plata. Y el tipo te decía, ¿qué te crees que yo me llevo 5 pesos? Y te daba los 5 pesos por desprecio, que eran tuyos, porque vos se lo habías prestado, pero te lo daba como si vos estuvieras mendigando algo que te corresponde. Y esa actitud es errada en algunas circunstancias de nuestra oración. Yo no estoy diciendo que usted tenga que darle a Dios órdenes respecto de lo que Él tiene que hacer, aunque la oración es un imperativo. Santificado sea tu nombre. Los que saben, los que fueron alguna vez una clase de castellano, saben que ese es un imperativo. Venga tu reino, es imperativo. Hágase tu voluntad, es imperativo. Todo es imperativo. ¿Por qué razón Jesucristo nos enseña a hablarle al Padre en imperativo? ¿Por qué debemos hacer una oración de este tipo? Porque hay cosas que ya están concebidas, que ya están depositadas a tu favor. La Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y estando en Cristo, tenemos autoridad de Hijo para pedir algunas cosas. No estoy diciendo todas, algunas. Y hoy quiero hablar de una en particular. Son varias las cosas que podemos reclamar, pero la Biblia da por sentado. Recuerden que las 2 últimas palabras que dijo Jesucristo en la cruz antes de entregar su Espíritu al Padre fue: está hecho, consumado es, está cumplido, la deuda está saldada. Eso sí, consumado significa muchas cosas. Significa fin del negocio también. Es una palabra griega sola, que nosotros tenemos traducida por consumado es. En 2 palabras, pero es una sola, que significa fin del negocio. Jesucristo dijo fin del negocio, que significa también cuenta saldada, que significa también ya está hecho. Otra cosa que usted tiene que entender, que cuando usted dice amén, lamentablemente en nuestro español, sea es un condicional. Y el verdadero significado de amén no es sea. El verdadero significado de amén, ese sea sería como el sea hecha tu voluntad. O sea, vendría a ser el mismo sea de cuando oramos, que significa será. Es una cuestión concreta. Amén significa así será. Porque si usted no cree que será, entonces ¿qué clase de fe tuvo? Todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús está concebido en ser. Si guardan mis mandamientos.
si guardo mi palabra, mi corazón que guarda los mandamientos, que guarda la palabra de Dios, nunca va a pedir a Dios algo que sea un despropósito, nunca va a pedir a Dios algo que atente contra su vida, a menos que esté en ignorancia, a menos que esté en oscuridad. Por eso nuestra oración termina diciendo, así será. Cuando oramos por un enfermo, la Biblia dice que Cristo cargó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Consumado es, así será. No podemos orar por un enfermo en incredulidad. Luego veremos la gloria de Dios y el plan de Dios para esa vida. Pero nuestra oración es una oración de autoridad, es una oración de fe. Hablamos como hijos de Dios. Nadie puede tener fe si no es un hijo de Dios. Primero nacen por medio del Espíritu, y esa nueva criatura que nace por medio del Espíritu, por medio de la palabra de Dios, nace con fe. Es la característica de los hijos de Dios. ¿Vieron ese pasaje que está en Apocalipsis que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me oye, abre la puerta y yo entraré con él y cenaré con él? Eso no se lo puede estar diciendo Dios a un muerto. Nunca un muerto puede abrir la puerta. Tiene que ser un hijo, tiene que ser alguien que ya ha nacido de nuevo y que ha dejado a Dios afuera y que está necesitando romper esas barreras, esas puertas que le ha puesto, esas trabas que le ha puesto el Señor para tener una comunión íntima con Él. Porque no está viendo, porque no está sintiendo, o como dice el contexto de esa carta que se le escribe a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, porque está tibio. Y yo creo que ahí, en esa tibieza, es donde la mayor parte de los creyentes van para peor. Porque la tibieza provoca cierto rechazo. No hay nada que le moleste más al Señor que un creyente tibio. Que alguien que tiene un pie adentro y un pie afuera. Porque ese no puede decir que no sabía. Solo puede decir que no quería. Tampoco puede decir que no podía, porque recibe poder de parte de Dios y sabiduría de parte de Dios. Lo que pasa es que no quiere. Pero yo he encontrado a lo largo de los años de pastor que hay un acontecimiento en la vida de los creyentes que marca un punto de inflexión profundo. Hay un antes y después acerca de esto. Y es importante que ustedes sepan que es algo que está concebido, que es así será, que es algo que forma parte de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios y que es imprescindible para poder tener victoria en un mundo que está bajo el maligno. Y de eso les quiero hablar en esta noche. Hechos capítulo 19, pasaje muy conocido del libro de los Hechos. Hay menos Biblia acá que en una mezquita. ¿Qué pasa, hermano? Traigan la Biblia. Hay como dos. Qué bárbaro. Dios tenga misericordia. Menos Biblia que en la tribuna de Boca. Hay que traer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios. ¿No? Es importante que usted vea que lo que yo le digo es lo que está escrito y no me lo estoy inventando. Si tiene el celular, por supuesto, o algún dispositivo mucho más sofisticado, pues. Dice en Hechos capítulo 19, en el verso 1, que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos un evangelista que predicó el evangelio, según el capítulo 18, en la ciudad de Éfeso, ¿sí? O de Efeso, la verdad que no sé, de alguna de las dos. Apolos se fue a Corinto, entonces Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso
Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: bueno, ¿en qué pues fuiste bautizado? Porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así que ya tenían que haber oído que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no. Y ellos le dijeron en el bautismo de Juan el Bautista. Y entonces le dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que el creyente debe anhelar de la misma forma que ha anhelado el bautismo en aguas. Es decir, el bautismo en agua, que es una representación, es una declaración de fe y tiene poder espiritual, porque en el mundo espiritual no es lo mismo una persona que está bautizada, que está sumergida en el Señor, y una persona que no está sumergida en el Señor. No es lo mismo. Bautizar significa sumergir. Y cuando alguien se sumerge en el Señor, en el mundo espiritual emerge de una forma diferente, con una autoridad de hijo. Esa es la razón, porque la vieja vida, simbólicamente, emblemáticamente, queda en las aguas, y lo que emerge es la vida nueva, la novedad de vida, la vida eterna, la autoridad que tenemos por ser hijos de Dios, de una forma voluntaria. Si bien Dios nos escogió, en el bautismo nosotros escogemos a Dios. Es decir, somos recíprocos con lo que Dios hizo por nosotros. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento, porque Juan el Bautista fue el último profeta de Israel antes de la venida del Señor. Y él decía: va a venir el Señor y lo va a encontrar en un estado tan fuerte de inmoralidad que esto va a ser para un tremendo juicio. Y por amor a su pueblo, Dios le envía una voz que clama en el desierto: preparad el camino para el Señor. Ese era Juan el Bautista, que anduvo, dice, en el poder de Elías, haciendo volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, llamando al arrepentimiento, llamando a la reconciliación, llamando al establecimiento del amor, para que puedan escuchar el mensaje de Jesucristo y ser salvos. No salvaba el bautismo de Juan, porque Cristo todavía no había muerto en la cruz y su sangre no había sido todavía derramada. El derramamiento de la sangre de Jesús fue el precio requerido por el Padre para el perdón de los pecados. Por lo tanto, era un bautismo de arrepentimiento, pero no tenía eficacia de vida eterna. El apóstol Pablo, al ver que hay un grupo de personas que han escuchado, que se han arrepentido, que han tenido un encuentro con un evangelista llamado Apolos, su principal preocupación, el tema que para él era de absoluta importancia, lo que él sabía que era imprescindible para que esas personas se consoliden como creyentes y que ordenen su vida y tengan dirección y guía y tengan todo lo prometido por Jesucristo en el aposento alto, la noche que Jesús fue entregado. Y a partir del capítulo 13 del libro de Juan hasta el capítulo 17, 4 capítulos, Jesús habla de la importancia de ser guiados por el Espíritu, de ser conducidos a la verdad, de tener poder, de tener autoridad, de no ser huérfanos, no dejarían huérfanos. El Espíritu vendrá a vosotros. Hoy ha estado con vosotros, mañana estará en vosotros. Era para Pablo una prioridad
Pero no solamente para Pablo era una prioridad, que aparte tuvo respuesta instantánea. Hecho el bautismo correcto, él impuso las manos sobre estos 12 hombres y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nueva lengua y profetizaron, como en el Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero ¿por qué es fundamental y preponderante ser lleno, ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay un propósito en el Espíritu Santo que viene desde el principio de la Biblia. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 31, es la primera vez que la Biblia establece que una persona es llena del Espíritu Santo. La primera vez aparece en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo. Y Dios le habla a Moisés, y le dice: mira, Moisés, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. La llenura del Espíritu Santo en la vida de un hombre activa inteligencia espiritual, la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Sabiduría espiritual, la capacidad de tomar las decisiones correctas. Ciencia, que significa tener conocimientos específicos de cosas para las que uno tal vez no estudió, pero están en el Espíritu. Y arte, capacidad de hacer las cosas, de concretar, de meterle mano y que la cosa salga. Todo eso lo provoca la llenura del Espíritu Santo de Dios. En una oportunidad, cuando Moisés estaba con una larga cola de personas tratando de aconsejarlos, y para aconsejarse necesita ¿qué? Inteligencia y sabiduría. Todo el día los tipos ahí haciendo cola para hablar con Moisés. Vino el suegro de Moisés, que andaba por ahí de visita, uno que se llamaba Yetro, nada que ver con Yetro Tull, que inventó el tractor. Yetro le dijo: no está bien esto lo que estás haciendo. Sentido común, Yetro, nada de espiritualidad, pero sentido común. Dijo: ¿cómo puede ser que la gente esté todo el día acá haciendo cola para hablar con vos? Orar, hablar con Dios y decirle, si Él está de acuerdo, que Él se escoja una cantidad de varones para que sean de a 50, de a 100, digamos, que puedan dividirse y ser ellos los consejeros, y en las cosas difíciles, bueno, que te las traigan a vos. Un consejo de Yetro que se llama delegación de autoridad. Y Moisés oró, Dios le dijo que sí. Entonces Dios le dijo: elegiste 70 varones de los príncipes de Israel, de los principales, de los cabezas de familia, que se reúnan con vos, y yo voy a tomar el espíritu que está en vos, el espíritu que estaba sobre Moisés, el Espíritu Santo de Dios, y lo voy a poner en ellos. Y ellos entonces van a ser jefes de 50, de centenas, y vos vas a estar más tranquilo. Y así lo hizo Moisés, y le vinieron 68. Y se juntó con los 68, y dos que estaban con algún problema, vaya a saber de qué, pero habían sido elegidos, pero no estaban ahí, estaban en el campamento, se quedaron en el campamento. Y entonces Dios tomó del Espíritu Santo que estaba en Moisés y repartió a los 68. Y esos 68 empezaron a hablar palabra de Dios y a profetizar. Y resulta que los dos que estaban en el campamento también, aunque no vinieron. Entonces Josué, que era medio activa, vino y le dijo a Moisés: esto no está bien, hermano. ¿Cómo? Todos nosotros vinimos. ¿Cuánto han caminado? 3 cuadras, no sé. Nosotros vinimos y acá estamos todos acá firmes, debajo de la nube, estaban bárbaros en el desierto, vamos a ser sinceros. Nos comimos el maná de la mañana, estamos todos acá. Y hay dos que no vinieron y andan ahí por el campamento y están profetizando. Vamos a decirle que se calle la boca, que se
Entonces Moisés le dice, ¿tú tienes celos por mí? Números capítulo 11, verso 29. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y esto en la boca de Moisés fue una oración. Esto en la boca de Moisés fue orar por el pueblo. Ojalá, si todos fueran profetas, ¿cuántos problemas menos tendrían? Pastor, tuve un sueño, no me nunca más. Me interpreta vos. Pastor, ore por mí, a ver qué va a pasar por esto. No, si tenés contacto para decir, y me decís, esto es un imposible, no. Porque más adelante, el profeta Joel, en respuesta a esta oración, dice en el capítulo 2, verso 28, algo que está concebido. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos son de carne acá? ¿Hay alguno de yeso? No. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Nada más democrático del Espíritu Santo. Los ancianos y los jóvenes. Los hijos y las hijas. Los siervos y las siervas. ¿Me comprende? Toda carne. Y Dios lo promete. Pero ¿qué pasa? Eso se cumple el día de Pentecostés. Esta es una promesa consumada, cumplida. Esto no es algo que todavía tenemos que pedir. Hechos capítulo 2, verso 16, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuántos saben lo que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Sin timidez. Ni idea. 50 días después de la Pascua, Pascua decía mi abuela, Pascua decía mi viejo. 50 días después era la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta de las primicias, donde se traían los primeros frutos de la tierra. Porque si Dios bendecía los primeros frutos de la tierra, pues entonces toda la cosecha iba a estar bendita. Siempre los israelitas, hasta el día de hoy, siguen trayendo sus primicias. Como lo hacen hoy, no son agricultores, pero su primer sueldo del nuevo trabajo, su primer venta de su nuevo negocio, ellos lo practican. Le llaman las primicias. Usted dice, nosotros no lo practicamos, mire, si usted lo quiere hacer, bienvenido. Bienvenido, le aseguro que funciona. Pero no es obligación, no estamos bajo la ley. Ahora, si esto está consumado por el Espíritu de Dios en Pentecostés, donde Pedro dice, así que exaltado por la diestra de Dios, es decir, Jesucristo exaltado a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios. Cristo donde está ahora, está sentado a la diestra de Dios. Cristo está acá en medio nuestro, está el Espíritu de Dios acá. Y como el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, podemos decirlo. Pero Cristo está sentado físicamente, Cristo tiene cuerpo, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Él tiene un cuerpo, tiene las marcas todavía de su sacrificio. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué? Usted y yo, en Él también estamos sentados a la diestra del Padre. Y desde ahí es de donde se ejerce la oración de autoridad. La oración de autoridad se ejerce de arriba para abajo, no de abajo para arriba. De abajo para arriba, Señor, manda de arriba. Señor, manda de arriba. La oración de arriba es, sé sanado. Demonio fuera. Yo le pido por
demonio salir. ¿Alguno me ha visto alguna vez? Demonio fuera, se va. Es una oración que viene de arriba hacia abajo. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Eso viene de arriba. Hablarán en nueva lengua. ¿De dónde viene? De arriba. De la posición donde la iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y sea hecha la voluntad como es arriba, aquí abajo. Como es en el cielo, aquí también en la tierra. Cuando Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, fue a la ciudad de Samaria, porque hubo cierta persecución después de que asesinaron a Esteban, el primer mártir, fue a la ciudad de Samaria y empezó a predicarles el evangelio a los samaritanos. Y dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, que estaría buenísimo, ustedes me voy a traer la Biblia hoy, que la gente lo escuchaba con atención, aceptaban a Jesucristo y eran bautizados, se sanaban los enfermos y había un gran gozo en la ciudad de Samaria. Y en el verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es una práctica de la iglesia primitiva, una práctica habitual. Cada vez que se predicaba el Evangelio, la gente era bautizada, luego se oraba para que esas personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo. La impartición, la imposición de manos viene desde el comienzo de las Escrituras. Se peleaban los hermanos por la bendición del padre, Jacob y Esaú. Jacob lo engañó a Esaú para recibir la imposición de manos de su padre, Isaac. Cuando José presentó a sus hijos a Jacob, Efraín y Manasés, él le puso la mano cruzada y José dijo: no, que el más grande es este, porque la bendición del más grande siempre es más grande. Pero en esta oportunidad, Jacob dijo: no, tengo claro que esto no es así, y cruzó las manos y impuso las manos y los bendijo. Fíjese, Deuteronomio 34:9, el quinto libro de la Biblia. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué fue lleno de espíritu de sabiduría Josué? Porque Moisés se lo impartió por imposición de mano. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo los hermanos de Samaria? A punto tal, era tan sorprendente que la llenura del Espíritu Santo impactó sobre un mago que había ahí, que no estaba muy convertido, que digamos, y quiso comprar ese don con dinero. Dijo: ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto sale que yo ponga la mano sobre la gente y empiecen a hablar en lengua y profetizar? Me encanta. Pero las otras son, pero esta es espectacular. Y Pedro lo sacó corriendo. Dijo: tu dinero que contigo has querido comprar el don de Dios con dinero. ¿Cómo vas a comprar un don que a Cristo le costó el derramamiento de su sangre? ¿Cómo vas a pagar con dinero algo que a Cristo le costó ir a la cruz? Fue una ofensa, se sintió tan ofendido. Como a veces yo me siento ofendido cuando alguno piensa que con dinero o con un pacto o con algo va a extorsionar a Dios para que haga algo. Y como no tiene fe, pero tiene guita, piensa que así lo va a conseguir. Pero sepa, hermano, que las promesas del Señor son sí y amén por la sangre de Jesucristo. Y
Y eso es suficiente. ¿Qué pasa cuando una persona llena del Espíritu Santo cambia? Cambia completamente. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, arranca diciendo que Saulo de Tarso respiraba amenazas y muertes. ¿Imagina qué clase de tipo era eso? Usted respira a alguien que ese respiraba amenaza y muerte. Pero ¿sabe qué? Lo dice la Biblia. No es que un hermano criticón que quería bajonear a los pájaros. No. Es la Biblia. Dice que Pablo respiraba amenaza y muerte. Y Pablo tiene un encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Y que era ciego por 3 días. Y descubre que es el Señor. Y el Señor le dice que vaya a un lugar. Y entonces el Señor se le aparece a un siervo de Dios, calculo un diácono, que se llamaba Ananías. Y el Señor le dice a Ananías, tenés que ir a orar a la casa tal y tal, le da las coordenadas, porque ahí hay un tal Saulo de Tarso que en una visión vio que vos venías y orabas por él para que reciba la vista. Y Ananías dijo que este tipo era peligroso. Respiraba amenaza y muerte. Y eso que Ananías no había leído, todavía no se había escrito, Lucas todavía no lo había escrito. Pero dijo, mejor no. Y Dios le dijo, no, tenés que ir, Ananías. Andá a orar por ese calzón porque yo voy a hacer cosas grandes con él. Dijo, wow. Y fue. Entra Ananías al lugar donde estaba Saulo, Hechos capítulo 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y yo busqué. Y Jesús nunca le dijo eso. Le dijo solamente que reciba la vista. Pero Ananías tenía claro la importancia de ser lleno del Espíritu Santo después de haber creído. No necesitó Jesús, necesitó. Porque era la práctica habitual de los discípulos, era la práctica habitual de los apóstoles, orar por toda persona que se convertía, por toda persona que se entregaba al Señor, para que también fuera lleno del Espíritu Santo, porque ya esa persona ha tenido las primicias del Espíritu Santo al tener fe para salvación. Pero ahora necesita ser completado, necesita la plenitud, necesita ser lleno, porque donde el Espíritu Santo está no hay lugar para el enemigo. No es que es una mayor cantidad del Espíritu, sino que es una menor cantidad de nosotros mismos. Son áreas de nuestra vida que pasan a ser dominadas por el Espíritu de Dios, como si fuéramos un conjunto de habitaciones en una casa, y el Señor quiere llenarlo todo, pero no le entregaste tu finanza, pero no le entregaste tu salud, pero no le entregaste tu matrimonio, pero no le entregaste tu trabajo. No, la llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control de una vida. Más adelante el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, justamente a los Efesios en una carta, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con coros, con cánticos, con himnos espirituales, sean llenos del Espíritu Santo. Así es como uno va renovando el Espíritu de Dios en la alabanza, en la adoración. ¿Por qué cree usted que lo hacemos? Pero a mí me gusta la figura de no se embriague con vino. ¿Por qué? Porque el vino toma dominio de la persona. El tipo se toma un vaso y no pasa nada. Pero si se toma una damajuana, hermano, ya está dominado por el vino. No tiene la menor idea de qué es lo que está haciendo. Y aunque eso es negativo,
Si uno lo pone en un paralelo con la llenura del Espíritu Santo, significa que cada vez el Espíritu de Dios tomará mayor dominio, mayor control de nuestra vida y será Él el que tome las decisiones. La llenura del Espíritu Santo es tan importante que determinó para los discípulos, por ejemplo, que había que predicarle a los gentiles, porque estuvieron no sé cuántos años sin predicarle nunca a los gentiles. Y un día apareció un tal Cornelio, centurión de la compañía italiana, un hombre que tenía temor de Dios. Dios se le apareció a Cornelio en una visión y le dijo: anda a buscar a uno que se llama Simón, que está en la calle de otro, en la casa de otro se llama Simón el curtidor. Mandá a alguien a buscarlo, tiene que venir y te tiene que hablar. Y entonces Pedro estaba en la terraza, en ayuno y oración, y vio que descendía del cielo como un manto, como una sábana llena de animales inmundos, de animales que para los judíos estaba prohibido comer. Y escuchó la voz del Señor que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, yo nunca comí, debe ser una tentación. Pero el Señor le volvió a decir: Pedro, mata y come. Y otra vez Pedro dijo: no, son animales inmundos, no puedo ir. Pedro, 3 veces le tuvo que decir el Señor: mata y come, y no llames inmundo a lo que yo limpié. Y mientras Pedro entendió, le golpearon la puerta. Hola, venimos de parte de Cornelio, tenés que venir con nosotros. Porque, bueno, te dijo, debe ser esto. Fue. Y Pedro, religioso, celoso, entra, hasta por entrar a la casa de Cornelio y arranca diciendo: ¿no saben ustedes lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil? Pero fuiste enviado con eso. Pero estaba todo bien. ¿Sabes que a veces el problema es que para los Cornelios está todo bien, pero para los Pedro no? Es decir, la gente necesita que le hablemos de Cristo, y para ellos está bien escuchar. Y nosotros tenemos un montón de prejuicios: no sé este tipo qué va a hacer. No, porque es musulmán, no, porque es católico, no, pues mira, tiene un rosario, tiene una virgen en la... ¿Vieron eso que ponen la virgen ahí en la casa? No le voy a golpear la puerta porque se me va a sacar corriendo. Y por ahí esa persona en ese momento está necesitando. Mire, me contaba un pastor que, muy viejito, un pastor muy anciano, que en una comunidad había un anciano orando con la ventana abierta, y los chicos del barrio lo escucharon decir: Señor, el pan de cada día, dámelo, Señor, no tengo nada para comer. Y los chicos, para hacer una broma, fueron, compraron 1 kilo de pan y se lo tiraron por la ventana. Y después lo escucharon decir: gracias, Señor, a veces ángel, a veces demonio, pero el pan nunca falta. No tengamos nosotros prejuicios. Oigamos la voz del Señor. Y entonces Pedro empezó a hablar. Dios ungió con poder, con el Espíritu Santo a Jesús, y anduvo haciendo bienes, sanando a los quebrantados de espíritu, y empezó a hacer toda una predicación. Y entonces, cuando comenzó a hablar, Hechos 11, verso 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Como sobre nosotros, le está aplicando Pedro a los otros discípulos. Porque ellos decían: ¿cómo fuiste de los gentiles? ¿Te volviste loco? No, porque cuando yo empecé a hablar, el Espíritu Santo los aprobó. Los selló, los aprobó. El sello del Espíritu Santo es una señal de aprobación sobre una vida. Es una garantía. Es un anticipo de nuestra herencia espiritual. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Si Dios, pues,
les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para mí. Mira, está en toda la Biblia. Luz a los gentiles. Hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. No quería ir. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una profunda señal. Y es algo que marca una vida en la determinación de no volver atrás. El primer libro cristiano que yo leí se llamaba La Cruz y el Puñal, hace 40 años atrás. Lo escribió David Wilkerson. Gracias al Señor tuvimos la oportunidad de visitar esa iglesia con Marga hace unos cuantos años atrás. Y David Wilkerson le predicaba a los pandilleros, le predicaba a lo que vendrían a ser las maras ahora, pero antes eran pandillas, delincuentes, drogadictos. Y él veía que algunos volvían atrás, retrocedían atrás, que no avanzaban después de haber creído, no se consolidaban, no se completaban, tenían un pie adentro y un pie afuera. Y oró al Señor y el Señor le dijo: tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo y fuego. ¿Usted sabe que Juan el Bautista decía esto? Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, el cual es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué con fuego? Porque el bautismo de fuego es irreversible. El bautismo en agua, yo me puedo mojar y me puedo secar, me puedo lavar y me puedo ensuciar, pero donde pasa el fuego, no hay forma de volver atrás. Y ese es el significado del bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es la oración de Moisés. Dios quiere que seamos una nación de profetas, no quiere que seamos una nación de personas ciegas. Quiere que tengamos los ojos abiertos, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos hablar de parte de Dios, que podamos oír la voz de Dios, atributo que solamente era para los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora en este tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Creía la iglesia primitiva en esto? ¿Lo practicaba? Porque uno dice: no, creemos en la iglesia primitiva. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, y yo también quiero que todos vosotros hablasen en lenguas, y más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esta es la doctrina de los apóstoles. Esta es la doctrina de los apóstoles. Que todos sean llenos del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una señal en dos sentidos. En el día de Pentecostés, ellos hablaron en lenguas extrañas, así que no eran las lenguas propias de ellos,
pero eran lenguas inteligibles, eran lenguas que otros podían interpretar. Y escucharon en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cada uno en su propio idioma, en su idioma natural, a unos judíos que hablaban, que nunca habían aprendido idioma y le hablaban en su idioma. Eso es una lengua que fue profética para el que oyó. El que oyó, la oyó en su idioma. Pero cuando la Biblia dice hablarán en nuevas lenguas, significa que Dios ha establecido para cada uno de nosotros una lengua completamente nueva, en la cual solamente es como una codificación, es como algo que Él entiende y nuestro espíritu habla y nadie más entiende. Ni Satanás, el diablo, ni los demonios, ni nadie puede entender lo que el espíritu habla en una nueva lengua, una nueva a estrenar, suya propia, con Dios. ¿Cómo se va a privar de ese privilegio? ¿Cómo se va a privar de tener un protocolo de comunicación con Dios único, exclusivo, que nadie puede interferir, que nadie puede interpretar, pero que intercede adecuadamente por nosotros para pedir como conviene? Ayer, pensando en estas cuestiones acerca de la oración, la diferencia entre la oración de ruego, de petición, y la oración de autoridad, yo me daba cuenta que muchas veces en la oración el Espíritu Santo toma el control para que dejemos de orar con la mente, porque no estamos orando bien, porque estamos mendigando, porque estamos pidiendo algo que el Espíritu Santo sabe que es tu derecho, que está concedido, pagado el precio por medio de la sangre de Cristo. Y entonces el Espíritu te toma y estás intercediendo bien. Y vemos cosas suceder en esa oración en el Espíritu. Por eso dice Judas, vosotros edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ahora, si usted no es lleno del Espíritu, ¿cómo va a orar en el Espíritu? ¿Cuándo va a empezar? Yo tengo urgencia, yo necesito que usted sea lleno del Espíritu ahora. Yo quiero que usted sea tomado por el Espíritu de Dios ahora, que usted pueda experimentar este cambio para salir de la mediocridad, que es el verdadero significado de la palabra tibieza. Y dejar de ser un cristiano mediocre, que un día da gloria a Dios y al otro día, como decía Marga hoy, practica la quejabanza. Y tengo la certeza, por la palabra de Dios, que esto está concedido. Esto ha sido consumado. Usted tiene que abrir su boca y dejar que el Espíritu de Dios lo llene y se manifieste en su vida con los dones del Espíritu de Dios. Y esas lenguas que usted va a hablar serán su fortaleza en el tiempo de soledad, en el momento donde usted no puede sentir la presencia de Dios. Usted se pondrá a orar y esas lenguas van a fluir. Y usted se va a dar cuenta que Dios está con usted. Es así. Póngase de pie, vamos a orar. Perdón, póngase de pie. Sonó muy autoritario. Y vamos a orar al Señor en esta noche. Pero vamos a orar con autoridad. Mire, si hay algo de lo que yo estoy seguro, que usted no está aquí de casualidad, está aquí porque Dios lo trajo con un propósito. Y el propósito de Dios es que hoy usted tenga un antes y un después, un punto de inflexión, una bisagra en su trayectoria como creyente. Y a partir de la llenura del Espíritu Santo de Dios, usted pueda experimentar
una relación con Dios profunda, una relación con Dios totalmente ajena a la religión, sino la misma relación que Jesús tenía cuando el Espíritu Santo vino sobre él y nunca lo dejó. Jesús dijo en el capítulo 17, yo les he dado mi gloria para que ellos sean uno. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia empieza a tener sentido de hermandad. Usted deja de ser un llanero solitario que anda por ahí peleando con los molinos de viento, ese era el Quijote. Y empieza a entender que somos un cuerpo, que somos carne de tu carne, hueso de tu hueso, que tus victorias son nuestra victoria, que tu triunfo es nuestro triunfo, que cuando vos te gozás, todo el cuerpo de Cristo se goza, porque fuimos enseñados y habilitados por el Señor para reír con el que ríe, para llorar con el que llora, para tener comunión los unos con los otros por medio del Espíritu que está en nosotros. No es religión, es palabra de Dios. Así que vamos a orar, y mientras estamos adorando, si realmente usted entendió que sea un poquito de lo que fue ministrado hoy, venga a recibir el Espíritu Santo de Dios aquí adelante. Vamos a estar imponiendo la mano para que usted sea lleno, nunca más vuelva a ser la misma persona, porque Dios está en este lugar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí. Te adoramos porque no somos practicantes de una religión, somos hijos tuyos. Y hemos venido aquí a reunirnos contigo porque tú eres nuestro Padre. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar. Oh Rey de Gloria, te bendecimos. Espíritu Santo de Dios, ven aquí. Espíritu está aquí. Sí, Señor. La atmósfera cambiar. Te adoramos, Señor. Si usted realmente quiere un cambio, Espíritu está este es tu momento. Este es el momento. Sé evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Llegas de este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Oh Rey, te adoramos, la atmósfera Padre, reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu de timidez y de vergüenza, lo echo fuera de este lugar, porque como hijos somos recibidos en tus brazos. Llena este lugar. Tu Espíritu está aquí.